Miércoles 7 de abril, a solo 4 días de las elecciones, le damos la bienvenida a una nueva edición del programa. Yo soy César Santillán y estamos a pocas horas de llegar al 11 de abril, día en que se elegirá a las nuevas autoridades presidenciales, congresales y del Parlamento andino. Desde aquí, desde esta tribuna de La Luz Televisión, hemos cumplido nuestra labor de informar, de hacer llegar a ustedes, amigos televidentes, las principales propuestas de los candidatos que tentan una curul en el Congreso. Han visto que nosotros hemos hecho las preguntas necesarias, porque creemos que este no es solo un espacio donde ellos puedan venir y exponer sus propuestas. También tenemos que preguntar, hacer algunas preguntas incómodas y todo lo que se necesite para poder brindarle a usted la información real, verídica y demostrarle quién es realmente el candidato por el que usted va a votar. Esto es Propuestas 2021 y así empezamos. Bien, como ya lo habíamos dicho, durante toda esta campaña electoral hemos estado presentando a diferentes candidatos de distintos partidos que van a postular en estas elecciones. Creemos que hemos hecho un trabajo debido, el trabajo real, el trabajo de todo medio de comunicación, que es poder llevar la información, las propuestas de los candidatos y hacerle las preguntas de rigor. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy es el último programa donde por ley podemos presentar candidatos. Hasta el día de mañana se pueden presentar candidatos y a partir del día viernes entramos a un periodo de reflexión para que el elector pueda decidir de manera sesuda y veraz su voto. Como les decía, hoy es el último día para presentar candidatos y por eso le doy la bienvenida al señor Rubén Ramírez, candidato con el número 21 por el partido Perú Libre. Señor Rubén Ramírez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, le agradezco la invitación. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿quién es Rubén Ramírez y por qué quiere llegar al Congreso? Bueno, Rubén Ramírez es abogado de profesión, tengo estudios de maestría y doctorado en medio ambiente y sostenibilidad y bueno, producto de mi formación académica, he sido un acérrimo defensor de las comunidades indígenas, campesinas, etnias, todo grupo organizado a través de la República frente a prospecciones como la minería, hidrocarburos, gasíferos, cuando han vulnerado sus derechos a vivir sano, cuando han vulnerado sus derechos a la autodeterminación. Y por ello me he permitido también ocupar un puesto en el Congreso de la República como asesor principal de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y Medio Ambiente. Me he estado desenvolviendo dentro de este ramo y he sido convocado por Perú Libre como un militante a formar parte de este gran equipo que va a apostar por el nuevo Perú. ¿Usted también, como el líder de su partido, considera que es necesario un cambio de constitución? ¿Por qué? Mire, en primer lugar, yo le vengo contando a usted, César, de que la conquista fue hecha a fuego de armamento de arcabuces con presencia de caballos. Incluso la primera pandemia, gripe del sarampión, que diezmaron y mataron a muchos hermanos indígenas, casi un tercio de la población indígena. Ahora ya no se hace a través de la fuerza, ahora se hace a través de un libro que se llama La Constitución, que es espuria, es un documento que nos ata económicamente, nos restringe nuestro derecho a la salud y es más, ha vandalizado con la educación, de tal manera de que incluso no hay educación de calidad y nos estamos hundiendo cada día más dentro de la miseria y no olvidemos que nada ha traído las empresas privadas porque no han negociado correctamente con el Estado. Se habla de un país minero, pero si nosotros nos ponemos a pensar en Cajamarca, Cerro de Pasco, Huancavelica, son las zonas más álgidas. No olvidemos de que son en el mapa de pobreza las zonas
donde hay más desnutrición, menos asistencia a las clases, donde no ha habido salud, donde no hay una vacuna, ni no sé ni cuándo llegará porque no tienen red de salud. Entonces, a través de la nueva constitución, pensamos cambiar las reglas del juego y inyectar mayor dinero al fisco nacional y redistribuir en cuestiones básicas no y en se ejes puede de hacer producción. estos o todo eso que ustedes planean como partido, desde el gobierno, desde el Congreso, hacerlo con reformas constitucionales. ¿Tiene que ser necesario un Definitivamente cambio no se total? podría, no, definitivamente no se podría. ¿Por qué le digo? Porque la Constitución, lastimosamente, el eje de toda transformación de un país es la parte económica. Y en la parte económica claramente nos dicen que todos los contratos que el Perú vaya a suscribir o ha suscrito estarían amarrados a un escrupuloso cumplimiento del Estado. Es más, ni siquiera el Congreso puede intervenir porque se entiende que son contratos ya inmaculados, o sea que no deben ser borrados. Por eso es que incluso no podemos retirar al peaje. Quisimos retirar al peaje. Efectivamente, el Congreso dio una norma para retirar esta forma de corrupción, de engordar las billeteras de las transnacionales, pero finalmente el Tribunal Constitucional le ha devuelto este derecho y siguen cobrándonos los peajes abusivamente. Acá me pasaron por interno algunas de sus propuestas y una de las que me parece bastante interesante es la ley de salud pública veterinaria, porque la verdad mucho nos preocupamos por esto, los ciudadanos y todo, pero los animales son parte de nuestra sociedad y su control debe ser también una preocupación de todos. Efectivamente, César. En realidad, como yo soy medioambientalista, lo que pasa es que los medioambientalistas arbolizamos, no solamente también aprovechamos por el medio ambiente, por el agua, el aire, pero también por los animalitos, que son la justificación del medio ambiente. Imagínense que ahora, en plena pandemia, muchos hogares, aparte del internet que se ha incrementado, pero se ha incrementado, aunque no creas, las mascotas en cada hogar. ¿Por qué? Porque estos animalitos definitivamente traen alegría a los niños. Es más, le generan comportamientos educativos. Usted verá cuando usted pone un niño, un animalito, le pone al cuidado de un niño, este niño se preocupa por su comida, su aseo, y entonces le genera responsabilidad incluso en sus necesidades. Y lo más importante, les trae alegría. Pero no solamente hablemos de aquellos hogares donde tienen la capacidad de poder afrontar la salud de sus mascotas. En Villa Salvador o en Huaycá se han incrementado los costos de los veterinarios. Una bañada de un perrito cuesta 40 soles, un tratamiento sencillo 60 soles, incluso hasta más caro que la atención de un ser humano. Entonces, pero estos animalitos frente a los ojos que usted llevaría de cara a la salud veterinaria. Definitivamente, porque también hay animalitos pobres y hogares pobres que tienen animalitos desamparados. ¿Qué de los animalitos debajo de los puentes o en las calles? También frente a los ojos de Dios son seres vivientes que merecen un amparaje. Nosotros estamos insertando esta ley de tal manera de que sea un tema de salud pública y una política nacional. Como le vengo diciendo, es algo trabajado. Incipientemente en el Perú tenemos una ley de bienestar animal que lo han delegado a las municipalidades, pero nunca le han dado una partida ni nunca le han dado un procedimiento de cómo se va a regular esto. Ahora, vamos a salir un poco del tema ambiental y vamos a ir un poco más al tema de gestión legislativa. Supongamos que usted el 26 de julio juramente como nuevo congresista de la República. ¿Qué comisión le gustaría integrar dentro del Parlamento y por qué? Mira, en primer lugar, yo creo que volvería a la comisión que yo he venido trabajando, a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Acá le voy a explicar por qué. En primer lugar, por quién le habla, soy hijo de campesino. Sé muy bien el valor de la Pachamama, me he creado en la sierra, en las costumbres, sé el valor del medio ambiente, apuesto mucho por la política, incluso en las ciudades de reciclaje, definitivamente de trabajar en estos temas, del cuidado de parques. Mire, yo he estado trabajando mucho acá en la ciudad, me vine de mi tierra capital, de mi pueblo, que es a la capital, que es Lima, y he estado trabajando en la defensa incluso de las áreas verdes. He estado defendiendo los corredores viales, los grandes parques que muchas veces los alcaldes y los gobiernos regionales han querido reducirse con este boom de la construcción, teniendo apetitos voraces, ¿no? Entonces, y lo que estaba haciendo es
trabajar en bien de esto, porque la OMS nos propone el 9%, 9 metros cuadrados por habitante en las grandes ciudades. En Perú, ya hace 10 años teníamos 5 metros. Ahora, con el boom de la construcción y con el apetito, digo, desmedido de los gobiernos locales, estamos en 1,20 m. Así progresivamente se va a cambiar y finalmente vamos a tener teniendo una loseta cada habitante de las grandes urbes en las ciudades. Ahora, quisiera plantearle otro tema. En caso se llegue a tocar el tema de la despenalización del aborto en el Pleno del Congreso, ¿cuál sería su posible votación? Mire, en particular yo provengo de una familia con formación y valores, entonces tengo un respeto grande por la vida, pero esto también no solamente en mi persona, sino se encarna en nuestro partido como una cuestión humanista. Nosotros, bajo ciertas coyunturas, nomás se podría permitir esto. Ya existe, de hecho, en la legislación nacional que cuando se pone en peligro la vida de la madre, se va a preferir por la madre, ¿no? Porque definitivamente estaríamos frente a un tema de decisión médica que la legislación lo ha parado. Pero otra cosa sería, por ejemplo, cuando una niña violada de repente y hay un tema eugenésico, ¿no? No sabe de quién va a ser el padre, entonces se vea que en este caso el nuevo niño a venir tenga deficiencias, ¿no? Se tendría que estudiar con nuestro equipo técnico para ver, de analizarlo bien, pero ya le vuelvo a reiterar, nosotros tenemos un gran respeto por la vida y no avalamos en su totalidad esta norma. Entonces usted estaría en contra de una aprobación del aborto. Del aborto estaría en contra, salvo algunas excepcionalidades donde podría en riesgo la salud de la madre y de repente el niño no podría afrontar una vida sana o se pone en riesgo incluso el embrión que pueda desarrollarse. Pero ya le digo, este es un tema que hay que tratarlo con mucho criterio, vuelvo a decir, con mucho humanismo y pensando con la perspectiva de ser humano. Y si hablamos ahora de la aplicación de la pena de muerte, el Perú está suscrito a varios tratados internacionales. Y para aplicarse la pena de muerte en el Perú, como han propuesto muchas bancadas, muchos partidos, tendría que renunciar a todos esos tratados internacionales. Usted, como congresista, ¿qué posición tomaría? ¿Estaría de acuerdo o en contra de una aplicación de la pena de muerte en el Perú? Mire, señor, la pena de muerte es la última ratio que llamamos los abogados, ¿no? Es la no posibilidad de la sociedad, ni de la legislación, ni de los jueces, ni todos los operadores de justicia de poder manejar un lado de la criminalidad. Lo que no apuestan la gente es por la política criminal. La política criminal es antes de. Por eso es de que nosotros tenemos que modificar la educación. Nosotros tenemos que formar no solamente muchachos cientificistas, escolares cientificistas, sino tenemos que formar niños, adolescentes y jóvenes con valores. Y cuando nosotros formamos esta formación con valores, de hecho que nuestros niños no se van a ver atrapados o jóvenes en las garras de la criminalidad. Definitivamente, además, nosotros tenemos un pensamiento de que la vida no es fácil arrancarse, no podríamos hablar de la pena de muerte. No olvidemos que en los años 70 se condenó a un violador en el Perú, en las épocas del gobierno militar, y después el más conocido como el monstruo de Armendáriz, y después se descubrió que esta persona era inocente. Entonces, ¿cómo queda la responsabilidad de la sociedad? Yo creo que nosotros proponemos a mí como figura carcelaria que los penales que están asignados, que se les paga desayuno, almuerzo, estadía, agua, luz, estos señores se dedican a labores agrícolas, a construir carreteras, a hacer fronteras vivas. ¿Por qué te engordamos a los presos en las cárceles? El Código de Ejecución Penal es muy pobre en el Perú. Imagínense que eso también lo vamos a cambiar. Listo, señor Rubén. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Yo le agradezco su participación y le invito a dirigirse a la población y a decirle por qué tiene que marcar este domingo 11 de abril el número 21 del Partido Perú Libre. En primer lugar, pues con nuestro candidato es un candidato del pueblo. Es un profesor de aula que vive en una chacra, vive en Puña. El quien le habla también es hijo de campesino. No tiene manchado ninguna honra y como lo tiene el candidato, tampoco no tiene nada. Somos candidatos limpios, debidamente seleccionados. Representamos a los más pobres en el Perú, representamos a los
comerciantes golpeados, a los microempresarios, a los obreros, a los pescadores, a los hermanos estibadores, a los hermanos campesinos, a los hermanos que sufren. Nosotros propugnamos una política de inclusión social, una política de transformación del Perú a través de la nueva Constitución, generando la agroindustria, vendiendo productos terminados al mundo, industrializando, recuperar la industria. En realidad, todos los ejes de producción van a ser rescatados, por eso somos la nueva alternativa en el Perú. Por eso le vuelvo a reiterar, somos un país, como dijo Raimondes, un mendigo sentado en un banco de oro. Bien, señor Basta Ramírez. Ya de eso. Le agradezco entonces su participación esta tarde en el programa. Le deseo mucha suerte y veamos cuáles son los resultados de las elecciones de este domingo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido entonces el señor Rubén Ramírez, candidato con el número 21 por el partido Perú Libre. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y al regreso estará con nosotros la doctora Silvana Sam, candidata al Congreso por Lima con el número 11 por el partido Avanza País. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más Propuestas 2021. Conoce, en un programa especial que plantean los hombres y mujeres aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República, porque el futuro de Perú está en nuestras manos. Propuestas 2021. Lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche. A pesar de las dificultades y los problemas, siempre Dios tiene la solución. No te pierdas nuestro estudio bíblico de cada día, a las 8 de la noche. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control de todas las cosas. No tengas miedo por las circunstancias, no tengas miedo por lo que escuchas, no tengas miedo cuando te dijeron que todo se acabó. ¡No se acabó! Si le crees a Dios, crees sus promesas, entonces, solo entonces, vas a tener el galardón o el premio del cumplimiento de la promesa en tu vida. Lo primero que Dios hace para empezar la creatividad, para lograr un mundo productivo, es ordenar. Es el primer paso que tienes que hacer. No te pierdas nuestro estudio bíblico de cada día, a las 8 de la noche. Bien amigos, continuamos con más aquí en Propuestas 2021. Vamos a ir de inmediato con la entrevista. Hoy tenemos como invitada a Silvia Sam, candidata al Congreso por la región Lima con el número 11 del partido Avanza País. Señora Silvia Sam, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Si me disculpas, en primer lugar, mi nombre es Silvana, no es Silvia. Silvana, perdón, Silvana Sam. Sí, así es. Silvana Sam, un placer estar en tu programa. Con el número 11 del partido Avanza País. El número 11 del partido Avanza País, con el símbolo del tren. Veo que usted es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es magíster en Administración de Servicios de la Salud. Así que mi primera pregunta sería, ¿cuáles son sus propuestas de cara a la pandemia que atravesamos en estos tiempos? Mira, César, la pandemia realmente nos ha traído la revelación de ineficiencias que se han dado por parte del gobierno para poder atender la problemática real, ¿no?, en relación a hospitalización, camas UCI, en relación al oxígeno, a las vacunas en sí. Entonces, nosotros tenemos que dar una respuesta inmediata y urgente a estas necesidades de acceso a la salud. Y dentro del Congreso me voy a enfocar en propuestas legislativas para garantizar un sistema único de salud, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer?
lo vamos a hacer a través de la Rectoría, de la Autoridad de Salud, de la Autoridad Sanitaria, fortaleciendo la dimensión ética, que es lo que nos está fallando también, y el tema relacionado a la gestión de recursos. En esto vamos a gestionar mejor los recursos de una manera sostenible, de una manera eficiente, y en esta oportunidad nosotros creo que somos los únicos que estamos enfocando el tema de la salud pública en una forma integral, no solamente tocando el tema de salud humana, sino considerando la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Y dentro de este proyecto, dentro de estas políticas, vamos a impulsar la promoción y prevención y la educación en salud, porque necesitamos estilos de vida y ambientes mucho más saludables para poder disminuir también el gasto en lo que es salud curativa, ¿no? Estamos proponiendo... ¿Qué le parece? Sí. Sí, permítame preguntarle, por favor, ¿qué le parece esta lista o este reglamento que ha dado el Estado que se tiene que vacunar a las personas por edades, desde mayores de 85 hacia abajo? ¿Le parece que es correcto que se está atacando primero con la población más vulnerable? Bueno, en realidad yo creo que el abordaje con el tema de las vacunas no ha sido tampoco el adecuado, ¿no? Porque no tendrían por qué esperar, por ejemplo, los que están en primera línea de atención, esperar que se vacunen los mayores o los mayores vacunarse antes que los que están en primera línea. Realmente no se ha tocado este tema de las vacunas y no se ha abarcado de una forma adecuada, porque a estas alturas del partido nosotros ya deberíamos tener todas las vacunas aquí en el Perú. En otros países, ¿no?, que han gestionado mejor el tema de la pandemia, ya tienen vacunas y está casi el 50 o el 70% de su población vacunada. Sin embargo... Claro, pero tenemos que asumir la realidad que hoy nos toca en el país y tenemos que trabajar sobre lo que hay. Mi pregunta era si usted considera que es adecuado el abordaje que se le está dando con la carencia a nivel de vacunas que hay, con lo poco que ha podido traer este gobierno. ¿Cree que la distribución, la aplicación de la vacuna, empezando por mayores de 85 y bajando por rangos de edades, es correcto ese abordaje? Es que no solamente el abordaje viene por un tema de edades, César, ¿no? Porque tenemos pacientes vulnerables por cierto tipo de enfermedades también. Entonces, la cantidad de vacunas que han llegado no son las suficientes, como todos lo sabemos, y el abordaje tampoco. En ese sentido, por ejemplo, el doctor Hernando de Soto le ofreció al presidente Sagasti poder poner en marcha, ¿no?, un proyecto que ya tenía establecido con los contactos necesarios para poder traer las vacunas. Así de sencillo, pero sin embargo no los han tomado en cuenta. Entonces, en estos momentos, ¿no?, quizás las personas que no trabajan en centros hospitalarios o que no tienen un acercamiento a estos temas de salud, no comprenden cuál es la situación, de que sí, se están vacunando a los mayores de 85, perfecto, viene la segunda vacuna, realmente tenemos vacunas para cubrir esa necesidad de la segunda dosis. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar sin vacunas? Hasta el mes de abril. Las elecciones son el 11 de abril. ¿Okay? Todas esas personas que van a ir para ser personeros, para trabajar en las mesas, ¿cómo van a hacer? ¿Qué le Esa parece? Es una parte. Otra ¿Qué parte le parece a tenemos... usted el hecho, señora Silvana, permítame que le pregunte, ¿qué le parece a usted el hecho que el candidato de su partido, Hernando de Soto, se haya vacunado en el extranjero? Ella lo ha aceptado hace unos días ante la prensa. Sí, bueno, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El doctor Hernando de Soto es un hombre mayor, ¿no?, que es vulnerable por el tema de su edad y los riesgos que pueda correr. Y hay otra cosa, que el doctor Hernando de Soto no es un funcionario público, no le ha faltado a nadie, no le ha quitado nada a nadie, y tampoco le ha robado la vacuna a otra persona que le correspondía, ¿no? Él ha tenido que viajar al extranjero y en la medida todos sabemos los contactos que tiene el doctor, las amistades que tiene el doctor, y todos ellos estaban muy preocupados. Por eso es que el doctor Hernando de Soto en algún momento en una entrevista dijo de que él estaba pues en desventaja con respecto a otros que ya se podían haber vacunado, ¿no? Y es claro, un tema de una decisión acá privada. estaría
dejándosele una sensación a la ciudadanía, al electorado, que acá se va a terminar vacunando primero el que más plata tiene, el que mejores contactos tiene. A ver, mira, si el Estado en este momento no puede asumir esa situación y el doctor Hernando de Soto en su momento le dijo, ok, ¿sabe qué? Gobierno, tengo la posibilidad, aquí está el plan, cógelo, y no lo quieren asumir y no lo quieren implementar. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, por ejemplo, César, ¿no? Si tú vas al extranjero porque tienes que visitar a algún familiar o tienes la oportunidad de colocarte una vacuna, o sea, seamos conscientes, no vas a decir que no, porque tienes la oportunidad, no le estás quitando a ningún peruano la vacuna, no estás haciendo algo que esté fuera de tu contexto, no eres un funcionario público, y eso lo tenemos que entender, ¿no? O sea, ¿qué le ha quitado a alguien? Nada, empezando por ahí. Y es más, vamos al hecho de que en el momento preciso, el doctor Hernando de Soto, antes de que se pusiera la vacuna y antes de que viajara, dijo bien claro, ok, yo tengo un plan para poder traer la vacuna. Y le dijo al presidente Sagasti, ok, déjame ayudarte para poder traer la vacuna al país y poder vacunar a todas las personas. Entonces, lo que tenemos que ver es que no podemos ser egoístas, ¿no? Tenemos que aprender a asumir situaciones. Entonces, si yo soy responsable de que un grupo de gente se quede, ¿no?, sin vacunarse, sabiendo que están expuestos en estos momentos, y hay cualquier cantidad de personas que siguen muriendo en las puertas de los hospitales, porque si bien es cierto, en estos momentos, por parte de los medios de comunicación, ¿no?, tienen otras, en estos momentos tienen que abordar otro tipo de noticias que de repente son más resaltantes. No es que no haya pacientes que estén muriendo en los hospitales, por si acaso, ¿ok? No es que la gente no muera porque están muriendo en sus domicilios. Entonces, esas estadísticas realmente las tiene el Ministerio de Salud. Esas estadísticas las están manejando, no las están manejando. Entonces, César, tenemos que ser honestos en reconocer que allí el problema no es si se vacunó o no se vacunó. ¿Por qué no sacan el tema de que él dijo, señor presidente, aquí tengo un plan para poder traer las vacunas? No, eso no lo resaltan. Resaltan que se vacunó fuera. No le quitó nada a nadie. Igual, o sea, no ha cometido ningún delito. Vamos a regresar, vamos a cerrar un poco ahí el tema de Hernando de Soto. ¿Y qué le parece si vamos a hablar de sus propuestas? Perfecto. Menciónenos de manera breve cuáles son las 3 principales propuestas que usted lleva en su candidatura al Congreso. Bueno, las 3 primeras propuestas, como te comentaba hace un momento, está en garantizar un sistema único de salud, ¿no? Y dentro de esta garantía del sistema único de salud, vamos a implementar la rectoría de la autoridad sanitaria, ¿no? Ver el tema de salud pública desde una forma integral, considerando la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Y dentro de esto tenemos el proyecto de ley para poder atender a las personas y la ley post-COVID, porque nadie se está encargando en este momento justamente de los pacientes o de las personas que quedan con las secuelas neuromusculares, respiratorias, ¿no?, psicológicas luego del post-COVID. Entonces hay una ley para la atención post-COVID. En este sentido también vamos a reforzar el tema de los centros de salud con las redes informáticas para el registro de pacientes de una forma mucho más transparente. Tenemos también los centros para los adultos mayores, centros para atención de adulto mayor, que los tiene sí salud, pero no los tiene el MINSA. Y por el hecho de tener a las mascotas, como te decía en el tema de salud integral, ¿no?, el tener a las mascotas dentro de la consideración de la familia, hemos también establecido teleconsulta de emergencia para mascotas las 24 horas del día. Eso es en lo relacionado específicamente al área de salud. Luego también tenemos el área que es la gestión pública, ¿no?, donde estamos proponiendo la simplificación de trámites a través de todo lo que es la transformación digital del sector público, específicamente en mi caso, ¿no?, por mi perfil profesional en la transformación digital del sector salud, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar? Queremos buscar más servicios de salud, menos servicios burocráticos, servicios mucho más transparentes,
y sin espacios, sin dar espacios y lugares para los temas de corrupción, porque tú no tienes por qué pagar porque te hagan un servicio, porque es tu derecho, ¿no? Y dentro de la tercera, tenemos la mayor participación ciudadana temprana, tanto de mujeres como de minorías, para poder empoderarlas y de esta forma que sean ellos los agentes de cambio que necesita el Perú en estos momentos, tanto en salud como en medio ambiente y en temas de seguridad y etcétera. Listo, ahora quisiera saber unas posturas coyunturales de parte suya. ¿Usted está de acuerdo con solicitar el referéndum para una nueva constitución? Bueno, yo creo que el tema de una nueva constitución, ya Avanza País se ha pronunciado con respecto a eso a través de nuestro líder, ¿no? Y no necesitamos una constitución nueva, que quizás sí necesitemos revisar algunos artículos de la Constitución para poder adaptarlos, podría ser. Pero que una constitución nueva no, porque nos llevaría muchísimo tiempo y estaríamos más enfocados en poder hacer una nueva constitución que realmente solucionar los problemas del país que se presentan en los diferentes sectores. ¿La pena de muerte se debería aplicar en el Perú? Bueno, esto es un tema bastante delicado. Tú sabes que a nivel mundial la pena de muerte no es una cosa que se tome muy a la ligera. Vamos a tener que hacer consulta previa y referéndums para poder ver el tema de cuál es la posición, pero nosotros somos pro vida. Usted es pro vida, entonces quisiera saber su respuesta sobre si el Congreso planteara una ley del aborto. ¿Cuál sería su posición? Una ley en favor del aborto. Como te digo, o sea, nosotros somos pro vida, por lo menos yo por el tema de mi perfil en salud soy pro vida. Entonces soy muy respetuosa de la concepción de la vida, ¿no? Me considero pro vida, creo que tenemos que hacer una revisión ardua y adecuada, extensa, sobre estos temas, pero dentro del tema de aborto, por ejemplo, está considerado el aborto terapéutico, ¿no? Para el otro tipo en caso de aborto que violación están de proponiendo. menores. ¿Perdón? En caso de violación de menores, ¿usted estaría de acuerdo? Necesitamos trabajarlo, necesitamos un referéndum, necesitamos realmente saber qué es lo que requiere la población en general para poder ver si esto va a ser factible o no. Listo. El día de hoy, entre ayer y hoy, se ha conocido un hecho que ha suscitado la atención de toda la prensa nacional, y es esta pelea marital que hay entre la conductora de televisión Sofía Franco y su esposo, que nada menos es el alcalde de La Molina, pero también es el presidente de la Asociación de Alcaldes y Gobernadores. ¿Usted cree que con todo lo que se ha visto en los últimos días, el uso de recursos de la municipalidad de Serenazgo, el aparente uso de miembros del Serenazgo, miembros de la seguridad que están en la planilla de la municipalidad, cree que el alcalde Paz de la Barra ha hecho uso de recursos públicos? O sea, más allá del tema escandaloso y farandulero, ¿usted cree que o considera, a la luz de los hechos, que el alcalde Paz de la Barra habría hecho mal uso de recursos públicos de la municipalidad? Bueno, eso en primer lugar, César, yo creo que merece una investigación, porque muchas veces muy a la ligera se pueden tomar algunas acciones con respecto a sin tener la base de lo que realmente está sucediendo. Lo que sí, penosamente hemos visto a través de los últimos años, ¿no?, que muchas de las personas que suben a cargos públicos piensan que el tesoro público es realmente algo que puedan hacer y deshacer ellos como si fuera algo personal. Entonces creo yo que es necesario una investigación ardua para ver si realmente sucedió o no. Si yo en estos momentos digo que se debiera sancionar, bueno, pues no tenemos las pruebas necesarias para. Entonces se tiene que hacer una investigación ardua para ver si realmente pues hay culpables, ¿no? Si no... ¿Y hay alguna propuesta para el trabajo de la lucha contra la violencia de la mujer? Bueno, dentro de este tema, como te estaba comentando,
El doctor Hernando de Soto ya se ha pronunciado con respecto a esto y ha dicho que el tema relacionado a la mujer y la violencia de género ocasionado por todo esto, él lo va a ver personalmente, pero dentro de estas propuestas de ley nosotros tenemos participación ciudadana temprana, como te decía, en políticas públicas. ¿Para qué? Para empoderar al ciudadano, para empoderar a las mujeres, para empoderar a las minorías, porque realmente tenemos que abordar esta crisis que está pasando en nuestro país desde varios ángulos. Y generalmente siempre ha sido de arriba hacia abajo. Lo que nosotros pretendemos es que a las mujeres se les escuche, a las mujeres realmente se les dé la oportunidad de expresarse, de que realmente se conozcan cuáles son los problemas que se tiene que abordar como gobierno, ¿no? Que se les escuche y que a su vez estas mujeres también, aparte de expresarse, puedan ser empoderadas en cuanto a las fortalezas, ¿no?, que tienen para que sean los agentes de cambio que estamos necesitando en el país, ¿no? Y disminuir con eso también la violencia, que el doctor Hernando de Soto ha dicho que él se va a encargar específicamente de los casos relacionados a temas de violencia con la mujer. Estoy revisando su ficha y veo que usted, como lo había dicho al inicio, es doctora en cuestiones de medio ambiente. Quisiera consultarle hacia el tema de la selva, que creo que es una región distinta a la que postula, pero por su especialidad puede tener conocimiento. El tema de la reforestación en los bosques, ¿de qué manera se podría trabajar? Mira, hay muchos problemas en nuestra selva peruana. No es solamente el tema de reforestación, que quizás es lo que de alguna forma los medios de comunicación pueden resaltar más, ¿cierto? Yo te digo que hay un problema por el tema de pérdida de diversidad biológica, tanto por la deforestación como por la tala ilegal, ¿no?, y la mala gestión de los bosques. Pero lo que nosotros tenemos también que abordar es algo que va relacionado justamente al medio ambiente con problemas de salud. Y justamente por esto es que se presentan tantos problemas de conflictos sociales. Y aquí hemos tenido la oportunidad de estar haciendo un trabajo y unas investigaciones con algunos ingenieros y algunos médicos y personal de salud en la selva, donde hemos visto los hidrocarburos de petróleo, cómo afectan la salud de la población. ¿Y esto a qué me refiero? Me refiero específicamente al tema de los derrames de petróleo que se han presentado muchos en los últimos años, ¿no? Entonces debemos nosotros abordar justamente esta problemática, porque esto es lo que ocasiona una serie de conflictos sociales, porque el gobierno no está trabajando adecuadamente en cada uno de los sectores que se requiera. Entonces hemos visto dentro de estos estudios que se han realizado, ¿no?, y se han identificado muchos problemas de salud. Mira, te comento que las fotografías realmente son impactantes. No las tengo en este momento para poder mostrártelas, pero cómo se pierde la biodiversidad, cómo el petróleo afecta directamente tierra, agua, aire, ¿no? Vemos que dentro de los ríos tenemos peces que están muertos por la contaminación del agua, ¿no? Bien. Entonces, esas cosas tenemos que ir abordándolas, tenemos que de alguna forma ser más responsables con respecto a los temas que van trabajando en el medio ambiente. Estamos en el último minuto del programa. Indíquenos por qué debemos marcar este 11 de abril el número 11 de Alianza País y votar por Silvana Sam. Perdón, César, es Avanza País. Avanza País. A ver, Avanza País. Soy la doctora Silvana Sam Zavala. Sí, voy con el número 11 por el partido Avanza País de los tres trenes, ¿cierto? Ok, entonces aquí en este cierre permíteme decirte que las propuestas tienen que ir no solamente con buenas intenciones, sino también los candidatos deben de poseer el conocimiento, la experiencia para que puedan ser viables todas estas propuestas, ¿no?
De lo contrario, van a quedar siempre en propuestas que siempre nos han ofrecido y solo van a ser promesas y propuestas, ¿no? Además, los candidatos también deben de poseer ética, ¿no? Conciencia moral, conciencia social y conciencia ambiental. Entonces, lo que proponemos es que este 11 de abril, ¿no? Por el bien por tu bien, por tu familia y por tu comunidad, necesitamos en el Perú más gestión, más acción y necesitamos combatir la corrupción, ¿no? En este 11 de abril tienes al doctor Hernando de Soto Polar como el futuro presidente del Perú, y Silvana San, que estamos dispuestos a poder trabajar para poder sacar al país de esta crisis en todos los aspectos que nosotros tenemos. Entonces, este 11 para el Congreso. Bien, doctora Silvana. Escribe el 11 y marca los 3 trenes de Avanza País. Bien, muchas gracias, entonces, César. Muy amable por tu entrevista. A usted. Ha sido entonces la doctora Silvana San, candidata al Congreso por el número 11 del partido Avanza País, de los 3 trenes. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día lunes en un horario especial de las 5:30 de la tarde, previo a lo que será el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos el lunes. Chau, chau.